teléfono empezó ya a funcionar en 1871, se inventó, pero lo que entonces era la telefonía con hilo, que se transmitía a través de señales eléctricas por un cable. En las famosas películas estas antiguas, que si querían aislar un pueblo, cortaban el cable del teléfono y se había quedado sin comunicación el pueblo entero. De eso se pasó a el intentar conseguir la comunicación inalámbrica. Eso se inició en la Segunda Guerra Mundial, que es una característica de la historia de la humanidad. Nos guste o no, las guerras son las que aceleran los desarrollos tecnológicos en muchos casos, y se consiguió de forma muy rudimentaria, pero ya muy útil, en la Segunda Guerra Mundial. En 1973 fue cuando el directivo de Motorola realizó la primera llamada, que encima se la hizo al de la competencia, no me acuerdo cuál era la otra empresa, pero para decirle que se oía. Y desde luego no era ni mucho menos el móvil que utilizamos actualmente, pero ya funcionaba. Fue en 1981, que está como aquel que dice a la vuelta de la esquina, cuando empezaron a venderse móviles, y en 2014 pues vamos ya por los 5G, que es lo que significa o se utiliza ahora para denominar a la quinta generación de móviles. Todavía no están en el mercado, parece ser, yo ya no digo nada porque esto va muy rápido, pero en fin. Bien, ¿cómo nos comunicamos entonces con un teléfono móvil? Pues con ondas electromagnéticas. Aquí se ha sustituido el hilo por ondas que se transmiten a través del espacio, no necesitan ningún medio, pero que lo que serían los hilos, entre comillas, de las ondas electromagnéticas, para que lleguen de un sitio a otro, tienen que ser, pues, las antenas, que antenas hay por muchos sitios, aunque no las veamos a veces, y entran en juego también los satélites artificiales. Esos satélites artificiales hablaremos de ellos ahora, pero vamos primero a hablar un poquito, muy brevemente, de lo que son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se producen por vibración de cargas eléctricas, igual que las ondas sonoras se producen por vibración, por vibración de la materia. Cuando damos un golpe, vibra la materia, se produce una onda sonora que transmite energía. Las ondas electromagnéticas se producen cuando hay vibraciones, movimientos de cargas eléctricas. Las ondas electromagnéticas son muy amplias, una parte muy pequeña corresponde a la luz visible, lo que nosotros llamamos luz, pero todo esto son luces, entre comillas. No con el sentido que nosotros le damos de visualizar, pero son luces. Las que tienen el tamaño mayor, que se mide con la longitud de onda, pero en fin, las de mayor tamaño tienen facilidad para rodear obstáculos y son las que se denominan ondas de radio, largas o cortas, porque van siendo menores. Bueno, esto engaña, esto que se ve así la onda cada vez más estrechita, no es que sea así. Es una forma de representar los distintos tipos de ondas. Conforme van siendo más pequeñas, van teniendo más energía. Por eso las ondas de radio largas son las de menor energía, y conforme vamos avanzando hacia la derecha, esto que hay aquí abajo es lo que mide la frecuencia. La frecuencia va disminuyendo, es decir, el número de ondas por segundo, va aumentando, pero el tamaño de las ondas se va haciendo menor. Y cuanto más pequeño es, más energía tiene. Y eso es lo que nos hace pasar de las ondas de radio, las ondas de radio cortas, entre las que se encuentran las que emiten la televisión, los móviles y los microondas. No el aparato en sí, sino lo que hace que se nos caliente ahí lo que introducimos en él. Siguen los infrarrojos, que están debajo del rojo, por eso se llaman así. Aparece la luz visible, que si os fijáis es una parte muy pequeña, y luego siguen los ultravioleta, rayos X y los rayos gamma, que son los más peligrosos de todos por su alta energía, aunque también tienen ventajas como la radioterapia, por poner alguna. O sea que todo depende de cómo se use. Los satélites que se utilizan para poder tener cobertura, de tal manera que yo puedo coger mi teléfono y hablar con Australia sin problema, incluso lo típico de la madre que la llama a su hijo y dice: ¡ay, si te oigo como si estuviera aquí al lado! Pues los satélites artificiales, que son los que permiten percibir o captar ondas desde un punto de la Tierra y enviarlas a otro, con lo que se cubre una zona mucho más amplia. Hay muchos tipos de satélites, dependiendo de la altura a la que se encuentren. Por supuesto, son todos satélites artificiales,
Y los más utilizados para telefonía son los geoestacionarios, porque lo que hacen es girar a la misma velocidad de la Tierra y por lo tanto están siempre como si estuvieran fijos en el mismo sitio, pero es porque se están moviendo a la misma velocidad. ¿Física que hace que esto esté ahí y que no se nos caiga? Pues aquí está la ley de la gravitación universal y el principio de inercia. No necesitan combustible los satélites, gracias a ese principio de la dinámica. Esto tiene también sus pequeñas desventajas, pequeñas o grandes. Cuando miramos al cielo por las noches y vemos las estrellas, muy bonitas, pero si viéramos todo lo que hay, esa imagen de allá arriba es una imagen, no es real, pero sí lo es. Porque mirad los datos, el primer satélite artificial lo lanzaron los rusos en el 57, pero ahora mismo hay 600 aproximadamente, porque los datos no son fáciles de obtener porque no los dan, porque muchos son de estos espías que no se saben. Pero en fin, yo he indagado todo lo que he podido, es lo más fiable que he podido conseguir. Unos 600 que estén operativos, pero mirar este dato. Hay aproximadamente 26.000 objetos orbitando alrededor de la Tierra que están ahí descontrolados. Eso incluye objetos del tamaño de un kilogramo, que ya si cae podría hacer pupa, si no se desintegra. Lo que pasa es que eso se pueden desintegrar en la atmósfera. Hasta estaciones espaciales abandonadas porque se han roto o por lo que sea. Y siguen ahí flotando, como en las películas, o sea que es cierto. Bueno, y pasamos ahora ya a ver los materiales que forman un móvil. Si miramos así muy brevemente, vemos que hay elementos muy variados, sustancias muy variadas que corresponden, todas ellas tal como están puestas aquí, o casi todas, pues a elementos químicos, estaño, hierro, níquel, vidrio y cerámica, que son ya sustancias más complejas, pero que también están formadas por elementos químicos, plástico, tantalio, coltán, etc. Por partes, un móvil tiene 4 componentes. La pantalla, que es de cristal líquido, que es uno de los avances también más interesantes, porque ha permitido que se desarrolle tecnológicamente las pantallas táctiles, estas que damos ahora con el dedito y te queda alucinado. Bueno, ya no nos alucinamos de nada, pero en fin. La carcasa, que es de plástico normalmente, y luego los circuitos que van en el interior del móvil, que es lo que tiene un desarrollo tecnológico más importante, y la batería. Bueno, excepto la carcasa, que ya el plástico más o menos, aunque siga habiendo innovaciones, tiene pocas. Las tres otras partes, la pantalla, circuitos y batería, tienen componentes que se van innovando continuamente. Aquí os he puesto ahora otra cosa que parece que no, pero también está metida en el móvil. Yo como era de física tenía que meterla, pero es que venía a cuento. Pues mirad, si os fijáis en los... Ay, perdón, es que le he dado. A ver. Si os fijáis, los colores que tiene esta lista que he puesto aquí a la izquierda, es un resumen, que no son todos, de la mayoría de los componentes que lleva un móvil. Ahí me parece que hay 22 o 24 elementos químicos. Si os fijáis, los colores no es porque queden más monos, ni porque ayer o antes de ayer fuera el Día de la Mujer, el morado, pero todos estos corresponden a elementos de transición, metales de transición, que tienen unas propiedades asombrosas y que con los desarrollos científico-tecnológicos de los últimos tiempos, pues están descubriendo propiedades muy útiles. Luego hay algunos como el carbono, que es un no metal, porque los metales son todos estos hasta aquí, hasta que llega esa escalerita amarilla, incluidos los de abajo se llaman tierras raras, pero también algunos de estos se utilizan aquí en los móviles. El aluminio, que nos suena más, se utiliza ahora para que sean más ligeros, etcétera. Pero sobre todo insistir en estos, que son todos o metales pesados, o bien el litio y el magnesio, sobre todo el litio, que es un metal muy ligero y que ahora veremos que también tiene mucha importancia en la utilización de los móviles. Bien, os he señalado antes el coltán. ¿Qué es el coltán? Pues esto parece que ya es bastante famoso y mucha gente sabe de lo que va. Es un mineral que hasta hace unos años era una rareza de estas que aparecían en los museos y que les gustaba a los geólogos, pero nadie le hacía caso, hasta que se descubrió que el niobio y el tántalo, que son dos de esos elementos que os he señalado antes, que lleva ese mineral, pues tienen unas propiedades que son perfectas para los móviles. Es decir, han sido dos de los elementos, de los metales que más han permitido el desarrollo de los móviles. El tantalio, porque forma superaleaciones con unas propiedades muy apropiadas para los móviles, y sobre todo porque, esto de aquí abajo es lo más importante, los condensadores que llevan los móviles, cuando son de tantalio, permiten almacenar mayor carga con menor tamaño, porque era lo que se ha ido buscando. Acordaos del de 1 kilo, que
tenía el de Motorola cuando lo utilizó. Y el niobio también porque tiene una gran superconductividad y eso es muy útil para la rapidez y la creación de electroimanes. Por supuesto, todos estos elementos no se utilizan solamente en los móviles. Por ahí habéis visto que aparecía la resonancia magnética nuclear, que todos sabemos lo que es. ¿Dónde se encuentra el coltán? Porque, por supuesto, ahora es un mineral muy apreciado, que cotiza en bolsa y todo eso. Pues aquí tenéis un resumen, pero sobre todo aquí. ¿Y qué pasa? La República Democrática del Congo, aunque democrática parece ser que tiene poco, pues que los Ruanda y Uganda, que también tienen coltán, pero menos, pues han tenido ahí, y siguen teniendo, un contrabando, y de hecho ha habido una guerra muy sangrienta debido a eso, de tal manera que se llevan parte del coltán que hay en la República Democrática del Congo, pero lo venden como si fuera suyo. Y hay informes de la ONU, estudios, pero aquello sigue funcionando igual. ¿Cómo se extrae? Pues aquí yo voy a decir pocos, ahí lo veis. Aproximadamente 10.000 mineros, fijaos lo bien que están trabajando. Riqueza, por supuesto, tiene. Repercusiones sociales, pues lo que os he comentado antes. Una guerra en la que han muerto más de 5 millones de personas y donde incluso había niños que eran llevados a la guerra obligadamente como niños soldados. Ay, ya, me ha ido todo. A ver. Económicas. El coltán se cotiza y se gana mucho dinero con el coltán, pero lo ganan los países desarrollados cuando ya se lo llevan y lo ponen en los móviles. Porque allí, desde luego, en África me pasa ni que queda todo. Y también medioambientales, la utilización de la explotación de esas minas está destrozando y echando a los ríos, contaminando mucho con los residuos, pero también del tipo el problema de la extinción de los gorilas estos de montaña, que están en esa zona y que se están viendo en peligro de extinción porque están en la misma zona y les afecta. El punto débil o talón de Aquiles del móvil, la batería. Todos hemos estado con nadie de sofás de viaje y se me acaba la batería y buscando un enchufe como locos. Antes eran más grandes, las habituales hasta no hace mucho, por eso he puesto eran, porque se queda ya todo obsoleto antes de que salga, eran las de níquel cambio, que ya funcionaban bien y tal. ¿Qué pasa? Que tiene sus problemas porque cuando se desechan son metales pesados muy contaminantes, pero aparte la relación carga-tiempo de mantenimiento pues estaba bien cuando los teníamos, pero descubrieron otros mejores. ¿Cuáles son? Los del ion litio, que es el elemento este que os he dicho antes que era interesante. ¿Por qué se utilizan ahora de litio? Pues porque el litio es el metal más ligero que existe. Después del hidrógeno y el helio es el tercer elemento, el de número atómico 3. Y tiene una ventaja muy importante. Además de ser muy ligero, que eso es fundamental en un móvil, pues presenta una gran capacidad para almacenar energía, que es lo que se va buscando. ¿Para qué se utiliza? Pues en baterías de todo tipo, no solo de móviles. Esto vale para el ordenador, los iPads, los coches eléctricos. Y curiosamente, y esto es para señalar un poco que todo puede valer para muchas cosas variadas, pues en marcapasos o por ejemplo como antidepresivos. Las sales de litio son uno de los componentes básicos de la gente que tiene depresiones endógenas, es decir, que no son por motivos externos, suelen tener problemas de nivel de litio. Y los bipolares. Sí, por eso, porque parece que es un ion que interviene en ese proceso. ¿Dónde se encuentra? Pues hay litio en muchos sitios, se presenta en forma de sales, en salinas. Bien, saladares se llaman efectivamente. ¿Por qué? Pues porque son grandes depósitos que geológicamente hace millones de años se acumularon y que ahora están ahí. No son salinas de extraerlo del agua del mar, que también lo hay, pero en pequeña cantidad. ¿Dónde están los mayores? Pues en la zona de lo que se llama el triángulo de litio, que se encuentra entre Bolivia, Chile y Argentina. ¿Y qué pasa? Pues repercusiones sociales. Para empezar, no sé si os suena esto de lo del